¿Qué tal? Muy buen día a todos. Continuamos con nuestro curso de mantenimiento correctivo a redes. Vamos a continuar con el tema que nos corresponde al día de hoy. Es el tema número 7 y pues vamos a abordarlo rápidamente con lo que corresponde. Y el tema de hoy es un tema muy importante en toda la cuestión de las redes. eh, Porque es una parte vital de lo que son las redes, valga la redundancia, que son el cableado y conectores. Entonces vamos a abordar este tema. No podemos hablar de redes sin hablar de cableado y de conectores, ya que eh, prácticamente pudiera llamarse que son la columna vertebral de lo que son las redes. Ahorita se está utilizando mucho lo inalámbrico, sí, pero para lo que son redes empresariales, redes de alta velocidad, redes eh, de alto desempeño, siempre van a ir cableadas y pues bueno, vamos a abordar este tema que son cables y conectores. ¿Qué es lo que se usa para conectar una red? Bueno, el cómo ya lo vimos, cómo hacer un cable, pero no es solamente escoger cualquier cable, no es ir a la tienda electrónica y denme un cable de red, no. Ya en redes más grandes se requiere tener conocimientos y se requiere saber qué tipo de cable se va a implementar en la red, qué tipo de cable no se exige, el- la estructura de la red, todo eso se planifica, todo eso se prevé para no improvisar a la hora de que nosotros vamos a hacer un tendido de cable de red. Si lo vamos a hacer a lo mejor para nuestra casa, para una red pequeña que no importa mucho el desempeño, podemos tal vez utilizar cualquier tipo de cable, pero lo recomendable siempre es utilizar el cable y los conectores adecuados. Pues vamos a empezar con que el cableado es un medio físico de conexión. Es el medio físico por el que se transmiten los datos. Se llama medio físico porque, obviamente porque se puede ver, porque se puede palpar, porque podemos manipularlo, a diferencia de lo que son las señales inalámbricas. Una señal inalámbrica tal vez nosotros pudiéramos orientar hacia dónde eh, se va a emitir la señal, pero no podemos guiar la señal inalámbrica, no podemos decirle a la señal inalámbrica, vete por esta pared y luego da vuelta en la esquina y luego otra vez por la otra esquina, como el cableado nosotros lo podemos guiar por una esquina, lo bajamos, lo canalizamos o algo así. Entonces, por eso se llama medio físico. Y pues ya que como definición el medio físico pues es el medio por el que se envían las señales eléctricas para realizar la transmisión de información. Eh, Normalmente se usan los cables de cobre, es el material más confiable, más usado en cableado de red. Entonces, se usa para la transmisión, pues es el conductor clásico, aunque en ocasiones no son de cobre, puede ser una aleación eh, que va a mejorar o disminuir las características del cable. ¿Por qué disminuir o mejorar las características? Muchas veces se utilizan aleaciones que son aleaciones malas, por así decirlo, y que nos van a disminuir el desempeño del cable. Otras veces va a ser una aleación, pues a lo mejor de buena calidad, eh, una aleación de metales que tengan mejores prestaciones y nos van a ayudar a mejorar la calidad de transmisión de datos. Ahorita se está utilizando mucho una aleación que es aluminio-cobre. Por experiencia se los digo, si llegan ustedes a trabajar o implementar una red, olvídense de ese tipo de cable, aleación aluminio-cobre. Es una aleación muy pobre que va a disminuir el desempeño del cable. Bueno, esto nada más se los dejo como dato. Y bueno, vamos a empezar
con un cable ya un tanto obsoleto, que es el cable coaxial. Digo un tanto obsoleto porque hay lugares en los que todavía se utiliza, incluso la compañía Cable Más, o que ahora es Easy, es el medio por el que ellos manejan sus conexiones. Ellos traen cable coaxial hasta, hasta donde está el módem, y de ahí el módem hace la conversión de datos de análogo a digital. Eh, y este pues se refiere a que tiene un centro, un eje común, por un conductor central, y que está rodeado por una capa de material aislante, un plástico que es dieléctrico, quiere decir que no conduce electricidad, y este a su vez está rodeado por una malla de hilos conductores, cubierta por una funda de material aislante y protector. Entonces es el núcleo central, un plástico que aísla, la malla y otro plástico que va a proteger ya eh, el exterior del cable. Y pues así forman cuatro capas, como se va a ver en esta figura, y yo estoy seguro que a lo mejor algunos de ustedes lo han visto. Aquí tenemos el núcleo, tenemos un aislante, un plástico, tenemos una malla, puede ser de cobre o de otro material, y pues la cubierta protectora. Les repito, los que por ahí hemos o han tenido el servicio de internet de Easy, pues este es el cable que ellos todavía utilizan. En redes ya este cable no se utiliza porque ha quedado obsoleto, lo han ido reemplazando otros tipos de cable más eficientes, que vamos a ver a continuación. El más usado se llama par trenzado sin pantalla, se llama cable UTP. Se llama UTP por su nombramiento en inglés, que es un Shielded Twisted Pair, perdón, que es lo que significa esto, par trenzado sin pantalla o sin protección, por así decirlo. Y este tipo de cable pues es el más sencillo. Los conductores aislados se trenzan en pares, y, y luego todos los cables van a su vez también trenzados. Esto no es para hacernos batallar a la hora de hacer un cable. Esto está pensado, está elaborado con una función muy específica, que es reducir las interferencias entre los pares, como van señales eléctricas, para que no haya interferencia entre ellos y la emisión de las señales. También cuando se pasa un cable cerca de un cableado eléctrico, el trenzado hace que haya menor interferencia. Entonces, ya aquí tenemos el cable UTP. Este tipo de cable es muy, o si pudiera decir, el más utilizado en redes LAN. Y esta es la opción que elegiremos siempre pues, para redes hogareñas y redes no tan amplias, por así decirlo. Ahorita vamos a ver el por qué. Su principal característica pues es la disminución de interferencia debido a la composición de esos cables. Como les repito, van trenzados de dos en dos, y a su vez todos van también medio trenzados, y esto disminuye la interferencia. ¿Sí? Este es el diagrama, a lo mejor algunos ya lo han visto, el cable UTP. ¿Sí? Aquí tenemos el hilo de cobre, y luego tenemos una protección de estos hilos, y luego tenemos que ellos van trenzados de dos en dos con sus colores, y luego tenemos la cubierta que lo protege. Este es el cable más sencillo, el más utilizado, y el que nos vamos a encontrar y el que vamos a usar a la hora que nosotros vayamos a hacer una red, o que vayamos a hacer un cable de red, o así por el estilo. Este es el cable que nosotros vamos a utilizar cuando haya que hacer un mantenimiento correctivo, un reemplazo, un cable. Este es el cable que vamos a utilizar. Ya vimos cómo armar el cable, y bueno, ahora vamos a ver qué tipos y qué categorías de cable UTP es el que hay. Entonces, es así como viene el diagrama. Se manejan en 4 colores: naranja, verde, café y azul. De cada uno de los colores hay un color liso, y hay uno que viene combinado con blanco. Esto quiere decir que voy a tener un naranja y un blanco con naranja. Voy a tener un verde liso y un verde con blanco. Voy a tener un café liso y un café con blanco. Voy a tener un azul liso y un azul con blanco.
¿sí? Entonces es así como lo vamos a tener. Estos colores ya están estandarizados por las agencias que controlan todo esto. Y pues bueno, vamos a continuar. Estos cables UTP se van a manejar en categorías. Como les decía al principio, no es nada más llegar y darle un cable de red. eh, Tal vez para nuestra casa y situaciones sencillas, tal vez sí lo podemos hacer, pero debemos de saber qué categoría y qué tipo de cable vamos a utilizar. Ahorita el cable categoría 5 o el 5E es el que normalmente se utiliza para redes pequeñas, para redes de casa, para redes que no requieren mucho desempeño. Eh, Puede transmitir datos de 10 megabits hasta 100 megabits por segundo. El 5E es una versión un poco mejorada de la categoría 5 y se puede utilizar para transmitir ya a más velocidades. Si se fijan aquí, hay brincos importantes en la cuestión de las velocidades. Incluso ahorita que tenemos un ancho de banda de internet, pues un tanto amplio, por así decirlo, si nosotros tenemos nuestros dispositivos, un módem, un videojuego, una computadora, que, que a lo mejor tenga una tarjeta de red de 1 gigabit, y utilizamos cable categoría 5 solamente, nuestra red y nuestra velocidad va a disminuir a esta velocidad, a 100 megabits. 1 gigabit es 10 veces 100 megabits. Entonces, es muy importante elegir el cable correcto para no disminuir el ancho de banda de la red y para que todo esté empatado. Si mi computadora tiene 1 gigabit de velocidad, yo debo utilizar un cable que permita transmitir el gigabit de velocidad. Entonces, pues es por eso la importancia de conocer el cable UTP. ¿Cómo lo sabemos? La mayoría de los cables traen aquí un grabado que nos va a decir qué y eh, categoría y tipo de cable. Incluso nos va a decir qué grosor tienen los hilos de adentro. Entonces, es así como podemos saber la categoría del cable. Categoría 6 se utilizan para velocidades de 1 gigabit. Este tipo de cable en su interior incluye un separador en cruz. Es un separador en cruz que divide los 4 pares. Este, Aísla cada par trenzado. Es un poco más complicado de manipular a la hora de hacer el ponchado y poner el conector. Es un poco más complicado. También tenemos el categoría 6, que se trata de un cable que puede ser utilizado para conexiones de hasta 10 gigabits por segundo. Ya estamos hablando de una red mucho más rápida, que a lo mejor exige mayor velocidad de transferencia en los datos. Y todavía tenemos el categoría 7 y categoría 8, pero ya son cables muy caros y muy difíciles de conseguir. Categoría 7 está diseñado para transmitir en 10 gigabits. Cada par trenzado está cubierto por una malla. Este cable ya es muchísimo más difícil de manipular por lo robusto que está. Y lo repito, pues prácticamente va a ser muy difícil conseguir este tipo de cables debido a su robustez y a su composición. Y pues normalmente yo creo que lo que más vayamos a manejar va a ser el categoría 6, que es el probable estándar ahorita de redes. ¿Por qué? Porque maneja buena velocidad y a lo mejor puede que esté a un precio más accesible, perdón. Ok, esto es en la cuestión de las categorías. Aquí en la cuestión de las categorías hay un dato muy importante. El grosor de cada hilo del cable de categoría. Categoría 5, si no estoy mal, maneja un grosor de los hilos de 24 AWG. Ese es el calibre que se maneja en este tipo de cables. Categoría 6, si no estoy mal, maneja un grosor de cable de entre 22 y 23 AWG. Ese es el estándar que se maneja para el grosor. Quiere decir que entre más vaya disminuyendo el número, el cablecito del hilo va a ser un poquito más grueso y por lo tanto por eso transmite datos a mayor velocidad. Ok, vamos a ver los tipos de cable que hay. De cada categoría de cable hay tipos, o de cada tipo
de cable se puede encontrar categorías diferentes. Entonces tenemos el cable UTP, es el cable más sencillo, es el que se muestra aquí en la foto, que solamente tiene la protección plástica, tiene los 8 hilos trenzados obviamente con su par y solamente pues tiene la protección en cada hilo de cobre. UTP significa un Shielded Twisted Pair, más o menos ahí entendible la pronunciación, y significa cable de par trenzado sin apantallar. Esos pares están en contacto separados por el plástico solamente que los recubre y su manipulación es sencilla. Este cableado es para cableados internos. También se me pasaba mencionarles un dato de categoría, de cada categoría de cable va a haber para interior y para exterior. Para exterior todavía va a venir un poco más robusto el cable y se va a poder utilizar en exterior. Incluso algunos traen un gel interno para la cuestión de la temperatura. Y pues bueno, el cable UTP, el tipo de cable UTP va a ser exclusivo para interior. Y luego tenemos el cable STP, que significa, aquí me equivoqué, aquí es una L, Shielded Twisted Pair, que es cable de par trenzado apantallado. Esos pares se encuentran en contacto, pero todos están recubiertos por un protector de aluminio, todavía para reducir más interferencias del exterior. Se fijan, aquí tenemos los pares, y aquí tenemos una lámina de aluminio que recubre a los 8 hilos para evitar que haya interferencias externas. Ese es el cable STP. Y luego tenemos el Foiled Twisted Pair. Es similar al STP, pero en vez de estar recubierto por una cubierta de aluminio, está recubierto por una eh, malla, como un tipo de malla en su exterior. Su manipulación es muy compleja, ya que si se dobla demasiado se pueden llegar a romper los conductores. Si se fijan, aquí ya tenemos este, este separador. Lo más probable es que sea categoría 6. Tenemos este separador, tenemos los hilos y luego tenemos una protección también en aluminio y tenemos esta malla protectora que todavía los protege más de interferencias externas. Entonces, para proteger más el cable. Obviamente, estos cableados, este tipo de cable ya va siendo un poco más caro y más difícil de manipular. Tenemos también el SFTP, que es Screened Fully Shielded Twisted Pair, que es cable de par trenzado de apantallado total. Este cable es totalmente hermético o anti-interferencias, por así decirlo. Se fijan, aquí en este caso, cada par está protegido por una cubierta de aluminio. Aquí tenemos la cubierta de aluminio de cada par trenzado. Y luego todos están resguardados bajo una capa de cubierta metalizada. Aquí está, por aquí. Todo esto para ofrecer una mayor protección de interferencias externas. Su manipulación es muy complicada porque es muy duro. A los que les ha tocado ponchar cable o poner el conector, se han dado cuenta que a lo mejor ponchar un cable categoría 6 es un poco complicado. Todavía este cable es mucho más complicado porque hay que quitar todas las protecciones de aluminio y todo eso que tiene. Y pues bueno, es un tanto difícil. Y bueno, de cada uno de estos tipos lo vamos a encontrar también en su categoría. Por ejemplo, yo puedo decir, quiero un cable categoría 6 SFTP o quiero un cable categoría 6 UTP. Entonces, esta es la serigrafía que les digo que vamos a encontrar o el grabado que vamos a encontrar. O yo quiero un cable categoría 7 en FTP. O quiero un cable categoría 7 en STP. O quiero un cable categoría 7 en UTP. Así los vamos a poder encontrar en los diferentes modelos, fabricantes y pues en sus diferentes categorías
y tipos, ¿sí? Entonces puede haber combinaciones, por así decirlo, como les comentó, que yo quiero un cable categoría 5 SFTP, o quiero un cable categoría 6 SFTP. Entonces, ya es cuestión ahí de seleccionar cuál es el adecuado para nuestro proyecto, para nuestra casa, y así implementarlo. Un dato muy importante en cuestión del cableado es que la máxima distancia en que se puede hacer un tendido de cableado es hasta 100 metros. Siempre se recomienda por ahí, por los 90 metros, porque a partir de ahí ya la señal se va a perder. Hasta los 100 metros nosotros podríamos poner un switch, un ruteador, que llega ahí la señal y todavía se puede aumentar un poquito para que llegue más lejos. Entonces, este es un dato muy importante, es hasta 100 metros se puede eh, hacer un tendido de cableado. Se recomienda que no sean los 100, que sean, por ejemplo, 90 metros, por así decirlo, pero es el estándar, es hasta donde se permite, hasta 100 metros. Y luego, para los extremos del cable, ya vimos en videos anteriores cómo hacer el armado de un cable. Pues obviamente el cable no puede llegar solo y conectarse así nada más, amarrándolo a un lugar o qué sé yo. Para ello se van a tener que usar conectores, y el tipo de conector para este tipo de cableado se llama RJ45. Es un conector parecido al que se usan en los teléfonos o el cable telefónico, solamente que es un poquito más grande. Vamos a verlo a continuación. Ojo, también en conectores hay tipos y hay categorías. Entonces, no podemos utilizar un cable categoría 5 con un conector categoría 6. Sí se puede en la práctica, en un dado caso que no tengamos otro conector, sí se puede, pero no va a ser el adecuado por ciertos detalles que vamos a ver ahorita. Entonces, para los extremos, supongamos que yo quiero aquí un conector de red y va hasta el site o hasta donde está concentrado todo el cableado. Pues aquí yo debo de poner una roseta, y armar un cable de la roseta a mi computadora, y allá va a ir conectado, va a ir en la terminación del cable un conector de este tipo. Entonces, para eso pues vamos a ayudar de una pinza ponchadora o crimpeadora, y vamos a armar el cable. Ya vimos en videos anteriores cómo hacer el armado de un cable. Eh, Este es el conector que se utiliza en cableado de voz y datos, que es una red prácticamente. Se llama RJ45, que quiere decir jack registrado 45. Es un nombre que así que se le puso. Y es una interfaz física para conectar redes de cableado estructurado, categoría 5, 4, 5, 6E, no, perdón, 4, 5, 5E, 6 y 6A. También hay 7 ya. Posee 8 pines o conexiones eléctricas que normalmente se usan como extremos de los cables de par trenzado. Se va a utilizar aquí normalmente el estándar, el 568B, es el estándar que más se utiliza a la hora de crimpear o de hacer el orden eh, de los hilos del cable UTP. Ya lo vimos también en videos anteriores. Pues define la disposición de los pines. La principal aplicación de estos conectores pues es el uso en cables de red, donde suelen usarse pues los ocho hilos que trae el cable, y también trae 8 pines. También hay tipos de conectores, por eso les decía, no podemos mezclar un conector categoría 5 con un cable de otro tipo, tiene que ser cable categoría 6 con conector categoría 6. Los tipos de conectores pues, son UTP, que este tipo de conector lo utilizaríamos con este tipo de cable, ¿sí? Con el cable UTP. Entonces, está diseñado para combinarse con el cable par trenzado sin blindaje o sin apantallar. Son muy económicos y son muy fáciles de usar, pero pues obviamente entre más barato y más sencillo, pues se van a producir más errores que otros tipos de conectores.
tienen limitaciones de trabajar a grandes distancias sin regeneración de la señal. Es lo que les decía, no podemos hacer un cableado UTP a largas distancias porque su eh, señal disminuye. También tenemos el conector FTP. Este se tiene que combinar con el cable par trenzado y blindaje global, que es el cable que vimos también, el cable FTP, que es este. Entonces, se tiene que usar el conector adecuado para el cable adecuado para el cable que vamos a utilizar. Mejora la protección frente a interferencias y su impedancia 120 ohms. Bueno, esto ya es más técnico. También tenemos conectores SFTP, que está diseñado para combinarse con la versión del cable de par trenzado, que utiliza múltiples versiones de protección metálica, es blindado y apantallado. Como ya lo vimos también en el cable SFTP, tiene muchas protecciones, así también va a estar el conector SFTP. También los vamos a tener en categorías. La categoría 5 del conector fue diseñada para transmitir frecuencias de 100 MHz, proporcionando una velocidad de 100 megabits. Luego vino, bueno, esta es la categoría 5. Se usaban casi siempre 4 contactos del conector y pues el rango, como les repito, es hasta 100 metros. Después se vino a integrar se introdujeron lo que es el cable 5E y el conector 5E. Ya este hizo una mejora hasta 300 megabits por segundo y pues aquí ya se utilizaron los 8 hilos del cable. Eh, aquí hay un dato muy importante. Los conectores de RJ45 de red categoría 5E están diseñados para los cables de red eh, con una sección más pequeña. No necesitan unos agujeritos muy grandes. Estos orificios es donde va a ir el cablecito. Estos son estos que están aquí. Estos que se ven aquí, estos círculos, tienen su diámetro. Por eso les decía que no podemos combinar cables. Si yo quisiera meter un cable categoría 6 en un conector categoría 5, voy a batallar muchísimo porque los hilos del cable categoría 6 están más anchos y va a ser muy difícil que los hagamos entrar por aquí. Entonces, por eso hay que seleccionar el conector adecuado con el cable correcto. Un dato y un detalle muy importante es que en el conector categoría 5E los hilos están alineados, están así alineados horizontalmente, todos uno enseguida de otro. Repito, más o menos como lo vemos aquí. ¿Sí? Ahí van todos más o menos alineados. Ahí disculpen lo derecho de mis círculos, pero están alineados. Ahorita vamos a ver una diferencia en cuestión del conector categoría 6 que viene aquí a continuación. Eh, este era compatible con la categoría 5E y este pues tiene ya estándares más estrictos y una protección mejorada. El conector categoría 6 fue diseñado para el estándar gigabit, quiere decir que 1000 megabits por segundo. Ya es una tasa de transferencia ya mucho más rápida y solo que aquí se redujo la distancia máxima desde 100 a 55 metros. Ya utilizar este conector y este tipo de cable nos reduce la distancia en categoría 6. En la práctica sí se puede, sí me ha tocado ver y utilizar cable categoría 6 a 100 metros. Sí lo logra, pero aquí la cuestión es que el estándar o los fabricantes, esto es lo que nos van a recomendar, que se haga el tendido del cableado. En la cuestión de la categoría 6, aquí nos cambia el conector. Si se fijan, aquí viene los hilos en tipo modo zigzag. ¿Por qué? Porque los hilos del cable categoría 6 son más gruesos y había que acomodarlos para que cupieran todos. Ya no podían caber en forma horizontal y ahora los acomodan cuatro acá arriba y 4 acá abajo para que puedan
librar todos en el conector y es así como van a venir. Incluso a simple vista es así como nosotros podemos identificar un conector categoría 5 de un conector categoría 6, que siempre los categoría 6 van a venir así en zigzag, por así decirlo. También vamos a tener el conector categoría 7. Estos ya son diseñados para trabajar a velocidades de 10 gigabits y pues eh, traen la misma protección que el categoría 6A. Esta protección proporciona protección individual para cada uno de los 4 pares trenzados. La categoría 7 ya vuelve a tener una distancia de 100 metros y pues mantiene una compatibilidad con sus antecesores, con las categorías 5 y 6. Aquí tenemos una muestra de esta categoría 7 para que lo vean si se fijan en comparación al categoría 5 que tenemos aquí. Viene mucho más robusto este categoría 7 trae láminas, incluso viene más robusto, viene ya más pues hecho más complicado también para trabajar y es así como viene el categoría 7. Aquí vamos a ver unas imágenes de algunos conectores. Se fijan, aquí tenemos la categoría 5E en el tipo FTP. Este que tenemos acá al principio es un categoría 5 UTP. Todo eso hay que analizarlo nosotros a la hora que vayamos a instalar un cable o a hacer un cable, qué tipo de conector y qué categoría lo vamos a usar. Entonces, este es un conector categoría 5E FTP. Aquí tenemos una cubierta metálica y tenemos su conector pues también normal y un poquito más robusto. Aquí están los ocho orificios para los cables en horizontal, porque es un categoría 5 y va a tener los hilos un poquito más delgados. Aquí tenemos un cable 6 UTP. Si se fijan, este no tiene protección metálica ni nada, porque el UTP es el más sencillo, acuérdense bien. Y tenemos aquí los orificios como les mencionaba, así tipo zigzag, pero ya es un categoría 6. Tenemos un categoría 6 FTP, si se fijan, a diferencia del del conector 6 UTP, este es 6 igual, pero es FTP. También trae una protección metálica y los orificios aquí están son 4 arriba y 4 abajo. Entonces, es así como vamos a ver las diferencias. Aquí tenemos un categoría 6A, 7 y 7A en STP. Aquí ya tenemos una diferencia notable. Se fijan en la robustez e igual en el acomodo de los hilos, ya son conectores más robustos. Y nos vamos a encontrar también este tipo de conectores. Categoría 6, 6A, 6A, 7, 7A, FTP, sin herramienta. Este tipo de conectores están un tanto interesantes porque no vamos a tener que utilizar la pinza ponchadora para lograr el ponchado del cable. Nosotros aquí podemos introducir los hilos, los metemos acá en esta partecita, presionamos y solo se poncha. Eso sí, son muy caros este tipo de conectores para ponerles más o menos una idea, un plug o un conector RJ45 categoría 6 UTP puede costar unos 8 pesos más o menos y un conector de este tipo en categoría 6 igual puede costar hasta 60, 80 pesos, uno solo. Entonces es más o menos para hacer una comparativa del costo. El hecho de que nos permita poncharlo sin herramienta, eso los hace muy caros. Pero pues también es un tipo de conector, nos ahorra la herramienta y se hace todo más rápido, pero pues nos incrementa el costo. Entonces, todo esto es lo que es el conectado, el cableado del cable, de una red. Se va a utilizar cable UTP
o FTP en las categorías que ya vimos. Y pues bueno, les repito, el cableado es una parte importante y vital de lo que es la estructura de una red. Entonces, pues ahí vamos a tener ya tenemos este dato para que lo analicen bien, tomen sus apuntes y pues bueno, vamos a continuar. También ahorita se está utilizando mucho lo que es la fibra óptica. La fibra óptica tiene un núcleo de fibra de vidrio, tiene un revestimiento, también puede ser de fibra de vidrio y tiene una cubierta de plástico. Ahorita muchas compañías de internet y telefonía están integrando este tipo de servicio de fibra óptica. La ventaja de la fibra óptica es que es muchísimo más rápido que cualquier eh, otro medio de conexión. La fibra óptica pues está reemplazando a lo que es el cable UTP, a todo el cableado. Lo que sí, pues es que ahorita es muy caro implementar fibra óptica, eh, pero pues es lo que se está viendo ahorita. Pues es un filamento transparente y se envían pulsos de luz para representar información que se debe transmitir. Entre sus ventajas, pues vamos a destacar que es mayor seguridad, posibilidad de transmitir a grandes distancias, grandes datos, mayor resistencia y aquí no hay interferencias, aquí no batallamos porque hay interferencias de luz o de otros medios. El tendido de fibra óptica puede ser de kilómetros sin necesidad de que haya un repetidor o algo. ¿Por qué? Por la cuestión de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz son alrededor de 300.000 kilómetros por segundo, creo. Y pues llega muchísimo, muy rápido la información a través de la fibra óptica. Eh, Estos son los medios entonces por los que nosotros vamos a poder transmitir datos. Les repito, es prácticamente la columna vertebral de lo que es una red. No podríamos hablar de una red si no hablamos de cableado. ¿Sí? El cableado es una parte de las más importantes y pues es así como se manejan este tipo mm, pues sí, de complemento, pues no son complementos de la red, son parte importante de la red, como les comento. Y bueno, por aquí se me había pasado, dentro de lo que es el cableado se utilizan también lo que vienen siendo los jacks de conexión. También son jack RJ45. eh, Son conectores que se pudieran llamar hembra. Todo este tipo de conexiones van a ser conexión hembra macho, así se les llama. Déjenme aquí rápidamente veo esa cuestión para poner eh, bien este dato. El jack también tiene su función muy importante y muy vital en el cableado de la red. ¿Por qué? Es el conector que va a ir en lo que pues, viene siendo la pared de donde nosotros vamos a hacer la conexión. Este conector, les repito, pues es el conector que va a recibir al conector RJ45. Este conector se le llama jack RJ45, que es este que estamos viendo aquí ahora en la pantalla. Este es un jack RJ45. Se fijan aquí, este es un categoría 5E. También va a ver en categorías, igual que los demás conectores que ya vimos. Aquí nos dice categoría 5E. También tenemos que empatar si utilizamos cable
Categoría 5E tenemos que utilizar conectores RJ45 categoría 5E y jacks RJ45 categoría 5E. Si vamos a utilizar categoría 6, todo tiene que ser en categoría 6 para que nuestra red tenga el funcionamiento óptimo. Y entonces, pues esto es lo que es el cableado y conectores de red. Espero haya quedado claro y que no haya sido información tan rebuscada. Aquí seguimos con el curso, con esta información. Y pues bueno, cualquier duda, comentario la pueden hacer en la plataforma o a través del WhatsApp con confianza y por ahí lo platicamos y lo estaremos abordando. Por mi parte, esto sería todo por este video y hasta luego.